Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Las cosas no habían salido en absoluto como esperaba. Eso no fue nada malo. Al contrario, se encontró disfrutando de la cena con su invitado. No solo fue esclarecedor, no es de extrañar que hubiera logrado atraer aliados lo suficientemente fuertes como para derribar a uno de los clanes de Konoha de las sombras, sino que fue un cambio agradable tener a alguien a quien pudiera mirar como un igual. No de estatus, por supuesto, era el jefe de los Hyuga y el chico solo tenía amigos poderosos, pero sí de habilidad. Realmente había muy pocos jugadores en este juego. Bueno, no exactamente, había muchos, un excedente, de hecho, lo único era que muy pocos eran buenos. Siempre había pensado que era una maldita vergüenza, porque disfrutaba de los mensajes sutiles y los movimientos ocultos de los que estaba hecho el juego, las promesas y amenazas escondidas por igual en cumplidos y cortesías. Realmente no había mejor pasatiempo para aquellos como él. Y ahora realmente tenía un oponente. Uno digno, además. Ya estaba tentado a hacer movimientos contra el joven solo para que su juego pudiera comenzar por completo. Eso, desafortunadamente, fue un movimiento bastante tonto y uno de los más impropios de la cabeza Hyuga. No, tendría que hacer las cosas correctamente y dejar que el juego se desarrolle a su debido tiempo. Ciertamente sería un juego mejor que si pudiera abstenerse de apresurarse ahora. Pero, oh, cuánto estuvo tentado de hacerlo de todos modos. El campo de batalla donde sus palabras danzarían y golpearían se reduciría, pero mucho antes serían capaces de jugar. Y esa era solo una de las razones por las que estaba secretamente agradecido por la acción de su hija y, si ella tenía alguna idea de lo que le había concedido, su percepción. No se sorprendería demasiado si ella tuviera alguna inclinación por lo que estaba pasando, ya que incluso Hinata se había quedado en la cocina hasta el momento en que su invitado regresara con la heredera. Si la hija que nunca había llegado a la etapa en la que él comenzaría a enseñarle las formas del juego pudiera leer los eventos a su alrededor lo suficientemente bien como para actuar correctamente, no habría forma posible de que Navi no lo hubiera hecho. Es decir, siempre y cuando el chico no la hubiera enamorado completamente. Yasi hizo una mueca levemente. Nunca había tenido que lidiar con algo como esto y nunca se le había pasado por la cabeza como una posibilidad. Sabía que sus hijas se casarían algún día, se esperaba que fueran las hijas del jefe, pero nunca había considerado realmente que ninguna de las dos tuviera intereses románticos. Especialmente no con el único oponente que había podido encontrar dentro de Konoha. Hiruzen y Danzou estaban aquí, obviamente, pero no solo era una mala forma meterse entre dos oponentes, especialmente cuando habían estado jugando su juego durante tanto tiempo, sino que ir contra el Kage podría considerarse de mala forma y cualquier asociación con Danzou era generalmente visto mal por, bueno, todo el mundo, de verdad. Cada shinobi, al menos, y cualquier civil al que no le importara, no pensarían lo suficiente en el viejo halcón de guerra como para ser visto como un oponente adecuado de la cabeza Hyuga. No, ninguno de los dos serviría, pero ahora que había encontrado a alguien, su hija menor, que en realidad todavía era demasiado joven para ese tipo de cosas, parecía estar bastante enamorada de él. Es cierto que él también había luchado por apartar la mirada del joven que era, sin lugar a dudas, muy atractivo. Trulli Fate le había sonreído para darle un oponente que pudiera actuar y lucir el papel que él debía desempeñar. Por otra parte, el Hyuga no merecía nada mejor. Y si realmente se lo había llevado a Hanabi, entonces podría aceptarlo. No solo agregaría más dimensiones a su juego, sino que ya si no tenía a nadie más que coincidiera con el chico en ese momento. Por ahora, al menos, era el mejor pretendiente que podía tener. Eso podría cambiar, por supuesto, pero si quería tener a su enamorado ahora, que así fuera. O lo superaría para cuando él encontrara a alguien mejor para ella, él demostraría ser la mejor opción al final, o se casaría con otra persona de todos modos. Así fue para la hija de Hyuga, no esperaría menos. Lo que significaba, por supuesto, que aceptaba el riesgo de la situación, si eso era lo que había sido, y si procedía, sería por su propia cabeza. Bueno, eso era si realmente estaba tratando de enviarle esos mensajes, supuso. Había pasado la noche comenzando su primer juego en muchos años y su mente estaba trabajando horas extras para analizar todo lo que sucedió esta noche. Dicho esto, era posible que estuviera viendo cosas que no estaban allí, mensajes sutiles y señales que solo existían porque él las creía. Hanabi y Hinata no eran los jugadores, pero estaban en el tablero y eso contaba para algo, ¿verdad? ¿Correcto? Tal vez necesitaba tomarse el tiempo que le quedaba en pacífica soledad para calmarse. Pero solo un poco. No podría estar bajando la guardia con el chico, ¿verdad?
Si bien sabía con certeza que su rostro estaba exactamente igual que durante toda la cena, casi inmutable, solo un poco interesado y con la más leve de las sonrisas educadas, también era muy consciente de que sus ojos debían haberlo hecho. Estado bailando con la victoria. Desde el momento en que había regresado al comedor, seguido por Hanabi, el semblante cortés de Yashi se había deslizado en la más mínima cantidad y un ceño fruncido que cambiaba entre pensativo y disgustado aparecía en su rostro por una fracción de segundo de vez en cuando. Sus ojos, a pesar de los intentos de mantener su atención fija en su invitado, miraban entre él y su hija menor como si eso explicara el cambio que había tenido lugar durante el breve receso del joven en el jardín. Naruto no estaba preocupado por el hombre mayor, asumiendo que él y su hija se habían estado comportando de manera inapropiada, eran oponentes, después de todo, y todavía estaban comenzando el juego, pero era obvio que sospechaba que algo había sucedido entre los dos. Simplemente no podía entender qué. Divertido, no es que se mostrara más allá de los ojos traviesos y complácidos, Naruto había decidido no ofrecer ninguna información al hombre. Si quería saber, podía preguntar o, mejor aún, jugar el juego de una manera que lo sacara a la luz. Por supuesto, no podía permanecer sospechoso y amable anfitrión durante toda la noche si alguna vez quería que el juego comenzara realmente. Lo admito, Naruto-san, me encuentro gratamente sorprendido. Comenzó ya si sabía que ya eras un joven excepcional, tendrías que defender a mi hija y hacer las conexiones que tienes, pero has superado mis expectativas. Gracias por esas amables palabras, Yashi-sama inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Eres muy amable de dármelas. Aún así, sus ojos prácticamente cantaban con victoria y Yashi no creyó ni por un momento en la falsa humildad del chico. No es una carga para mí decir la verdad, Naruto-san. Te mereces mi elogio y más, no solo por tus acciones con mi hija, sino también por lo que has logrado desde entonces. Seguramente sabes que graduarse de la academia no es una tarea ardua, Yashi-sama. Tú mismo lo pasaste al comienzo de tu propia carrera, ¿no es así? Su rostro en blanco se deslizó lo suficiente como para que una pequeña sonrisa tirara de sus labios. Ahora estaba comenzando en serio. Por supuesto, por supuesto. El ceño fruncido fue breve y rápidamente reemplazado por el fantasma de una sonrisa en el rostro de la cabeza Hyuga. Pero ambos sabemos que has estado haciendo un poco más, ¿no es así? Fingió confusión solo en cantidades mínimas. Me temo que no podría saber de qué estás hablando. Solo un simple chico comenzando su carrera shinobi. Terriblemente aburrido, en realidad, para un hombre en tu posición. Oh, no te vayas a vender corto ahora, Naruto-san. La sonrisa ahora se mostraba completamente. Era pequeño, sí, pero era claramente visible, algo realmente raro. Te declaraste en contra de todo un clan y te las arreglaste para salir ileso, luchando contra una kunoichi que había sido entrenada por uno de los mejores de Konoha durante años, y te has encontrado ejecutando misiones en ocasiones con Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko. Hay pocas personas que puede pretender estar a su favor, ya sabes, el hecho de que un genin la conozca personalmente ya es increíble. A Yashi no le gustaba mucho la mujer, pero tampoco tenía nada en contra de ella. Tenía un trabajo que hacía y lo hacía muy bien. Ella era excéntrica, loca, pero la mayoría de shinobi y kunoichi, lamentablemente, lo eran. Y mientras hablaba de conocerla, lo más impresionante era que la había sobrevivido. Ella era una mujer violenta con bastante mal genio, así que o el joven en su mesa era muy bueno leyendo a los demás y actuando en consecuencia o era muy hábil para esquivar y esconderse. Por otra parte, tal vez fuera bueno en ambos. Quizás soy simplemente afortunado. Sugirió el joven Daimyo. Quizás concedió Yashi. Era pequeño, demasiado pequeño para su gusto, pero ambos estaban empezando a estirarse en preparación. Habían visto el agua antes, ahora realmente la probaron. Pronto, con suerte, podrían sumergirse. Pero hoy no, desafortunadamente, esto sería lo más cercano al verdadero juego que venderían esta noche. Y así fue, el resto de la cena transcurrió tranquilamente. No pasó mucho tiempo hasta que agradeció a sus anfitriones y siguió su camino. Solo 2 de los 4 estaban contentos con los resultados. En realidad, era un poco preocupante, porque por primera vez en muchos años, realmente no sabía qué pensar. Teniendo en cuenta que era un Nara, uno podría entender por qué tal evento era tan extraño para el hombre. Iba en contra de su propia naturaleza no poder simplemente analizar algo, cualquier cosa en realidad, y llegar a una conclusión al respecto. En este caso, sin embargo, estaba completamente perdido. Se estaban haciendo movimientos alrededor de Konoha, Nai, la Tierra del Fuego, al menos, pero ¿con qué fin?
¿Quiénes eran los jugadores? ¿Cuál era el juego y quiénes quedarían atrapados en el medio? Tsume e Inoichi habían estado hablando lo suficientemente alto como para que él lo escuchara todo y era lo suficientemente inteligente como para entender todo lo que habían dicho lo suficientemente bien como para saber que Tsume había elegido un bando e Inoichi quería que su ayuda hiciera lo mismo. Por supuesto, también sabía que ninguno de los dos era un jugador en el juego. No realmente, de todos modos. Eso podría atribuirse al hecho de que el juego del que habló, el juego real, era el que abarcaba todo el mundo. Ellos jugaban sus propios juegos, sí, pero realmente no podían ser considerados jugadores en este momento, solo piezas con más libertad que otras. Pero si ese fuera el caso, ¿quién era el jugador con el que se estaban aliando, o no eran ni siquiera el jugador, sino una pieza de mayor rango? No había suficiente información y no había participado, como pieza, jugador o de otro modo, en bastante tiempo. Sería fácil para él unirse y podría hacerlo muy bien. Pero debería. ¿Valió la pena? ¿Qué premio se tenía actualmente por este juego que se jugaba tan cerca de su casa? Todavía era un juego pequeño, las cosas no estaban ni demasiado tranquilas ni demasiado agitadas para que fuera demasiado grande en este punto, pero sin duda crecería hasta que el vencedor se uniera como un verdadero jugador del juego, a menos que ya lo hubiera hecho. Y si fuera un jugador que por casualidad estaba trabajando en Konoha por cualquier razón, realmente se sentiría a la altura del desafío, sería comenzar desde el principio como un simple jefe de clan. A Shikaku no le gustó esto, en absoluto. TCH, problemático. Si había un estado más allá del completo aburrimiento, Kato Shizune estaba allí. O, mejor dicho, había estado allí. Durante mucho, mucho tiempo. Nunca antes había soñado con perderse de ser arrastrada por el país del fuego y cuidar a uno de los Sanin de Konoha. Pero, al menos estaba haciendo algo entonces. Eso no quiere decir que no haya hecho nada aquí en Konoha durante los últimos 4 años, pero difícilmente considera que trabajar a tiempo parcial en el hospital sea emocionante. Útil, sí, había ayudado mucho, pero había hecho lo mismo cuando estaba de viaje. Y aquellos que no tenían acceso regular a personal médico altamente capacitado también apreciaban mucho más lo que hizo por ellos, especialmente cuando por lo general no se atrevía a cambiarlos por sus servicios. La gente aquí, tanto shinobi como civiles, eran solo un montón de imbéciles. Pero ese no era realmente el problema, ¿verdad? No, el problema era que estaba más que aburrida y no tenía ideas sobre cómo cambiar eso. Todavía le faltaban amigos en su mayor parte, llenando el tiempo que no estaba cuidando a su amo con turnos en el hospital, pero incluso los pocos que había conocido no solían hacer mucho. Uno podría pensar que, como pueblo shinobi, había mucho que hacer, pero en realidad solo significaba que había muchos bares y que se podían comprar 2 paquetes de kunai en cualquier tienda de conveniencia. Shinobi, al parecer, era un grupo bastante aburrido cuando no estaba en misiones y no se proporcionó mucho para ayudar a cambiar eso. No es de extrañar que muchos de ellos estuvieran locos, no había nada más que hacer. Había intentado escribir pero no le gustaba demasiado, leer pero estaba demasiado inquieta, e incluso había intentado seguir los pasos de su maestro y emborracharse por completo. Y todavía estaba aburrida. No había nada, había decidido, qué hacer en Konoha. O, si lo había, se escondía muy bien de ella. No era la primera vez que deseaba conocer un garito de juego aquí en Konoha. Al menos eso era algo que hacer y ella era mucho mejor que su amo. E incluso si eso no fuera demasiado entretenido, al menos podría ocuparse comprando sus ganancias. La idea del dinero la llevó al chico que había visto hacía tantos años robando bolsillos. Se encontraban de vez en cuando y se llevaban bastante bien si ella misma lo decía, pero en realidad no eran amigos. Quizás ella podría encontrarlo uno de estos días, eso podría ayudar. Él podría conocer algún garito de juego local menos legal al que pudiera escabullirse durante 1 hora más o menos e incluso podría saber qué hacía la gente por aquí para divertirse. Ella podría ofrecerle algo de entrenamiento si él no estaba demasiado ocupado con el equipo en el que estaba colocado y si se trataba de eso, ella sabía lo exitoso que era en su primera profesión, no es que ser un shinobi fuera demasiado diferente. Solo tenía facetas adicionales, e incluso podría convencerlo de que le concediera un préstamo. Una juerga de compras realmente sonaba bastante bien en este momento, después de todo. Algo estaba mal. Muy mal. Su padre había comenzado a tomar más responsabilidad de sus hombros cuando ella comenzó su carrera como genin, pero recientemente había comenzado a retroceder más y más. Más allá de eso, parecía pasar todo el tiempo que podía con ella y su madre.
Anteriormente había sido muy bueno prestándoles atención, pero ahora casi los asfixiaba. Este no era su padre, algo había sucedido. O algo estaba a punto de suceder. Era casi como si no esperara estar por mucho más tiempo y estuviera tratando de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Y eso la asustó. No solo porque perdería a su padre o porque su madre perdería a su marido, sino porque solo había un grupo en el que podía pensar que provocaría esa respuesta del hombre. La casa de los lobos. ¿Qué había hecho? No tomó mucho trabajo, no con el acceso y los recursos que tenía dentro del clan como jefa en funciones, incluso si Kusina la superaba en rango, para descubrir la desaparición de 3 miembros del clan. Uno regresó. Para cuando fue a confrontarlo sobre la desaparición, él se había ido. Y también lo era una parte considerable de sus limitados fondos. Kusina se aseguró de satisfacer las necesidades del clan, pero era difícil conseguir algo adicional. El simple robo parecía obvio, pero Yamanaka Ino no iba a creerlo ni por un segundo. Entre la forma en que su padre estaba actuando, los 2 shinobi desaparecidos y el hecho de que el tercero había regresado solo para desaparecer nuevamente, sabía que algo había sucedido o, mejor aún, que algo había fallado. Algo en contra de los lobos. Internamente maldijo. Ella pensó que su padre de todas las personas lo sabría mejor, pero parecía que los eventos recientes lo habían afectado y habían comenzado a pasar factura. Ella no sabía qué había decidido él que era una buena idea o cómo había fracasado lo suficiente como para que el único remanente desapareciera con suficiente dinero para establecer una nueva vida, pero sí sabía que de alguna manera afectaría a su clan. Una vez más, las fauces de los lobos se posaron sobre sus gargantas. Y ella ni siquiera sabía por qué. A diferencia de Ame, que fue maldecida para siempre con el aire caliente de Inokuni, Nami no Kuni fue bendecida por brisas marinas más frías que mantuvieron baja la humedad y hicieron que la experiencia fuera más placentera. También sirvió para burlarse de ella con todos los defectos de Ame cuando ese era su próximo destino, casi como si estuviera tratando de convencerla de que se quedara en la tierra de los lobos, algo que estaría muy feliz de hacer si no lo hiciera significa sacrificar el conocimiento interno de una organización de clase S que en algún momento puede representar una amenaza para Naruto y los lobos. Aún así, al menos, fue un buen respiro antes de que tuviera que regresar a la tierra de la lluvia. Llegar allí había sido bastante fácil como Kunoichi, aunque ella y Naruto en un momento discutieron darle el carruaje para asegurarse de que regresara a salvo a Nami no Kuni. La idea fue descartada, tanto porque necesitaba regresar a la tierra de la lluvia como porque su viaje aún no había terminado, pero Mikoto no estaba segura de si lo prefería de esa manera o no. Por un lado, el viaje habría durado una eternidad y, por lo que Naruto le había dicho, era absolutamente enloquecedor en su aburrimiento. Por otro lado, pasaría mucho más tiempo lejos de Ame. ¿Había mencionado ya lo poco que le gustaba a Ame? Dejando a un lado su odio por el pequeño país históricamente devastado por la guerra, Wave era mucho más agradable y hasta ahora había tenido muy pocos problemas en su viaje hasta aquí. Trice había visto lobos y 3 veces ni siquiera habían hecho un movimiento para acercarse a ella o impedirle el viaje. Tenía que preguntarse cuando se supo que había sido enviada de regreso a su territorio, por qué su bienvenida no había sido tan cálida en la impasible, no tenemos nada en contra de ti, pero aún así no eres lo suficientemente importante como para que lo hagamos. Haga cualquier tipo de esfuerzo hacia usted, sentido, cuando se acercó al carruaje de Naruto la semana anterior. Sin embargo, no dispuesta a mirar en la boca a un caballo de regalo, simplemente siguió adelante. La ciudad en sí la sorprendió un poco, ya que no pasaría mucho tiempo hasta que tuviera que empezar a llamar la ciudad, pero aparte de eso, nada destacaba realmente. Bueno, aparte del andamio que se elevaba prominentemente sobre las copas de los árboles en la distancia. Ella no había escuchado nada sobre eso, pero de nuevo no escuchó nada sobre las operaciones de Naruto. Eso podría atribuirse tanto al hecho de que ella nunca preguntó realmente como a que fue una mala idea enviar esa información a un espía. El punto era tener información proveniente de ellos para darte algún tipo de ventaja, que sería bastante negada si el flujo iba en ambos sentidos. Por supuesto, como se había dicho, ella tampoco lo había preguntado. Ella estaba mucho más interesada en Naruto y su bienestar que en cualquier cosa que estuviera haciendo que sus lobos hicieran. Ella reconoció la importancia de los lobos, naturalmente, pero solo porque eran importantes para él. Después de todo, por eso había aceptado entregarle esta carta. Sin embargo, no pudo evitar pensar que había más en su solicitud de lo que había dejado entrever. ¿Era realmente porque ella estaba allí y no lo acompañaría a Konoha que él le había pedido, o necesitaba que ella estuviera en Nami no Kuni por alguna otra razón?
El primer pensamiento que le vino a la mente fue que quería que los lobos se acostumbraran a ella y a su relación con él, su líder. Eso también podría decirse como quería presentarle a los lobos. Por otra parte, ella sabía lo importantes que eran estos lobos para él, prácticamente sus hijos, así que tal vez fue más en la línea de que él quería presentarle los lobos. Ambos lograron lo mismo, aunque el significado detrás de ellos fue diferente. Aún así, ese realmente no era el punto. Tenía una carta que entregar a petición de él y eso es lo que tenía que hacer. Ella podría descifrar sus razones más tarde o, mejor aún, simplemente preguntarle en su próxima carta. Con suerte, puede optar por darle una respuesta. Con eso en mente, no fue tan difícil encontrar a los lobos. No solo iban y venían libremente del bosque, sino que todos los civiles allí eran más que capaces de señalarla en la dirección correcta. Los lobos probablemente también lo harían, pero no se molestó en preguntarle a ninguno de ellos. Fue en un claro bastante abierto donde se pudo encontrar la mansión del difunto gato y, a pesar de estar fortificada, le pareció extraño que hubieran reclamado este lugar para servir como su sede de poder, incluso temporalmente. Todo el asunto le gritó objetivo. Por supuesto, no había tantas otras opciones para ellos, ¿verdad? Incluso ahora se centraron más en la construcción de las zonas civiles de la ciudad y en encontrar formas de facilitar el comercio para su país con más almacenes y muelles. Quizás simplemente carecían de los fondos necesarios en este momento y habían decidido concentrarse en los aspectos que atraerían más recursos para permitirles hacer lo que necesitaban para, es decir, construir un escondite que los pueda mantener a salvo. O al menos hacer una residencia obvia más adecuada para ella, Naruto. Este lugar era agradable, ciertamente, incluso desde el exterior, pero Naruto ahora era un daimyo y eso significaba que necesitaba algo un poco más espectacular. En su opinión, al menos. Y todos sabemos que su opinión era lo que más importaba cuando se trataba de esto. La dejaron entrar sin problemas y rápidamente una mujer, Tsunami, la llevó a la oficina temporal de un comandante Sai, quien le recordaba mucho a sí misma. En realidad, era un poco desconcertante, aunque tuvo que preguntarse si su trasero se vería tan bien como el de la madre civil. Debería, ella era una kunoichi, después de todo, su cuerpo estaba en la mejor forma posible, pero lo fue. Dejando a un lado las preocupaciones sobre la apariencia de su trasero, la mujer se mostró callada y educada pero, lo que es mejor, no perdió tiempo en llevarla a donde necesitaba estar sin dudarlo. De vez en cuando, mencionaba algo sobre los alrededores, detalles de una determinada pieza de la obra de arte del difunto gato o donde se sorprendió a un par de lobos haciendo algo estúpido, lo que sucedió más de lo que ella habría pensado, aparentemente, pero las puertas dobles de una de las habitaciones relativamente más pequeñas pronto se reunieron con ellos y con un no Tsunami procedió a abrir la puerta, sin esperar ni una respuesta. Mikoto no estaba segura de si eso fue un error, el procedimiento adecuado aquí, algo entre la mujer y quien fuera este comandante, debido a la propia relación de Tsunami con Naruto, o incluso debido a ella. De lo que estaba segura era de que Tsunami no se molestó en lo más mínimo en hacerlo y marcharse, dejándola entrar sola en la oficina del comandante. Una vez más, se sorprendió bastante, aunque honestamente no debería haberlo estado. El comandante, Sai, estaba a 2 años de la edad de Naruto, todavía mucho más joven de lo que cualquiera esperaría que fuera uno que ocupaba ese puesto. Madre Cuervo, realmente no le gustó el nombre que había elegido en ese momento cuando iba a visitar a Naruto, principalmente porque le recordaba que ella era de hecho la madre del cuervo cuando esa no había sido su intención con eso. ¿La parte madre? Sí. ¿Madre de Itachi? No. Aún así, si lograba que ella completara la tarea que le había pedido Naruto, ella se ocuparía de eso, por ahora. Algunas de las patrullas informaron de su inminente llegada. ¿Qué puedo hacer por usted? Naruto-kun me pidió que le entregara una carta cuando nos separamos. Ella procedió a entregar dicha carta antes de apoyar su peso en una cadera y cruzar los brazos. Esperaría para ver si tenía algo que ver con ella antes de irse, pero si no era así, tenía que llegar a Ame antes de sentirse cómoda aquí y se volvió imposible separarse. Alzando una sola ceja, Sai se apresuró a abrirla, examinando las palabras con un bufido antes de arrojarla sobre su escritorio. Ante la mirada inquisitiva de Mikoto, compartió. Quiere que limite el número de guardias que envíe tras él. Él explicó. Dice que no debo enviar a un solo operativo por encima de 2 guardias completos, pero que preferiría que se limitara a un solo guardia. ¿Y cuántos le asignaría? ¿Si me saliera con la mía o si los lobos se salieran con la suya? Preguntó Sai. ¿Cuál es la diferencia?
Si me saliera con la mía, tendría 10 guardias completos, un gran capitán por cada 5 y un guardia completo para los 2 altos capitanes. En realidad, no pensó que eso sonaba tan mal. Al menos estaría a salvo. Si los lobos lo habían hecho, sin embargo, continuó. No podríamos llamarlo guardia, simplemente estaría rodeado por toda su fuerza en todo momento. Es cierto que a ella le gustó aún más, pero pudo darse cuenta de lo poco práctico que era. Aún así, tener a su nuevo hijo custodiado por todo un ejército habría sido un pensamiento reconfortante. Suena razonable, comentó ella. Sai inicialmente no dijo nada a eso, pero sus labios se torcieron en una pequeña sonrisa y ella pudo ver la diversión en sus ojos, lo cual decía suficiente. Aún así, su voz finalmente se recogió después de un momento de pensamiento. Que nunca haya ninguna duda, Madre Cuervo, dijo. Que eres uno de nosotros. Ciertamente no sonó en absoluto como un insulto, así que con un gesto de agradecimiento, lo aceptó como un cumplido. ¿De qué tipo? No estaba muy segura. Quizás debería haber aprendido más sobre las fuerzas de su hijo. El silencio se prolongó durante unos momentos incómodos antes de que ella hablara preguntando sobre cualquier contenido adicional que pudiera haber aparecido en la carta. ¿Algo más en él? Él arqueó una ceja. Tal vez porque... ¿Algo que tenga que ver conmigo? Quiero asegurarme de que no tenga nada para mí antes de regresar con Ame. Sai asintió en comprensión. Ah, sí, por supuesto, lo entiendo. Dependiendo de cuánto quieras volver con Ame, esto podría ser una buena o mala noticia, pero él no te mencionó en la carta. Esto puede haber sido porque no lo hizo. Inicialmente pienso que lo traigas o porque tienes otras cosas que atender, pero no podría decirte de ninguna manera. Entonces supongo que mi negocio aquí está terminado. ¿Hay algún lugar donde pueda obtener provisiones antes de irme? No sé exactamente cuál es tu relación con Tsukiyomi-sama, pero parece aceptarte. Eso realmente no respondió a su pregunta en absoluto. Nuestros almacenes y armería están abiertos para ti. Ah, mucho mejor. Sin embargo, le pareció extraño que él se refiriera a su hijo por ese nombre cuando era obvio que ella ya conocía su verdadera identidad. Una medida de seguridad, quizás, pero ¿de qué? Todos eran lobos, y supuso Tsunami, entonces, ¿por qué sería un problema? Gracias, aún así, le estaba dando acceso sin restricciones a sus propios suministros, por lo que al menos ella podría mostrar algo de gratitud. Naruto probablemente patearía el trasero del chico si no lo hacía, pero aún se agradecía que lo hubiera hecho sin que ella lo amenazara con su hijo. Buscaré a Tsunami de nuevo para guiarme allí. Él asintió con la cabeza para confirmar sus intenciones y se volvió hacia los papeles en su escritorio. Antes de que pudiera siquiera reanudar la escritura, los pasos sonaron en el pasillo cuando una mujer joven en su adolescencia entró en la habitación sin ni siquiera un golpe. Realmente deberías mantener las puertas cerradas, Sai, el jefe de seguridad ha estado teniendo ataques que voluntariamente nos dejaríamos con una barrera menos para que los asaltantes o espías pudieran pasar. La niña no había levantado la vista de las carpetas que tenía en la mano y, en cambio, caminó a ciegas por la habitación hasta el escritorio del comandante como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. De todos modos, ¿echaste un vistazo a esas carpetas que te envié? Realmente necesito tu opinión y, mejor aún, tu aprobación ¿no? Habiendo finalmente levantado la vista, vio al invitado que estaba a punto de irse. Ah, lo siento, ¿quién es este? Parecería que esta fue la razón por la que Sai se abstuvo de mencionar el nombre de Naruto. ¿Y un Inuzuka? Realmente necesitaba sentarse y hablar con su hijo más nuevo sobre todas las cosas que él había estado haciendo últimamente. Continuará.